algo interiormente me decía que yo no necesitaba la vacuna, ¿ves? Tengo que ser honesto como siempre lo he sido y mucho más con esto. Yo no estoy vacunado. Un tema de Es controversia. un tema. Tema de controversia. Tema de controversia. Y todavía hay controversia con el tema de las vacunas. Hablemos de vacunas. Sí. Hablemos ¿Tú te de vacunaste, vacunas. Lore? Yo me vacuné. ¿Y usted, señor Sí, Carmen? pero sí, me vacuné, me puse la segunda dosis y estoy esperando que ya se abra la tercera para decidir si siento o no. Pero soy honesto, yo tuve que hacer un trabajo de aceptación energética de la vacuna, porque algo interiormente me decía que yo no necesitaba la vacuna, ¿ves? Entonces, era una creencia dentro de mí, una sensación intuitiva de que no necesitas la vacuna, estás inmunológicamente modulado, estás fuerte, no tienes una precondición existente. Entonces, claro, socialmente con la responsabilidad de la presión, como dice Raimundo, de los gobiernos, de decir vacunémonos para tener inmunidad de rebaño, yo digo, bueno, pues, ¿cómo decir que no? Entonces, ¿no? Y al final me vacuné. ¿Te costó? Me costó mucho. Tuve que ir con nuestro maestro Alberto Becerra de Reiki, a hacer unos rituales, a hacer Reiki, porque, y fíjate qué interesante, fui 2 veces a vacunarme. Y las 2 veces que llegué al lugar, me dijeron, primera o segunda dosis. Digo, primera. Me dice, no, se acabaron y entonces estamos poniendo segunda, nada más. 2 veces, días diferentes, horas diferentes. Entonces yo no estaba listo para la vacuna y en ese momento no había vacunas el día que yo llegué. Y luego me preparé y fui y ya me vacuné. Y la verdad que, bueno, pues agradezco estar vacunado. Pero Raimundo, que es un investigador de la industria farmacéutica. Me interesa saber tu respuesta. Claro. Bueno, tengo que ser honesto como siempre lo he sido y mucho más con esto. Yo no estoy vacunado. Yo sufrí la COVID durante este tiempo que les acabo de mencionar y me he estado haciendo un seguimiento, probando conmigo mismo científicamente cómo son los anticuerpos que yo tengo en mi organismo. Okay. El virus a mí me produjo los mismos y mejores anticuerpos que lo que produce la vacuna. Bueno, claro, porque a ti te dio. Claro, me dio y mi organismo reaccionó ante la presencia del virus como tal. De modo tal que desarrolló todo mi organismo la incapacidad de poder atender la respuesta inmunológica y la máxima capacidad que tenía para ese momento. Sí. Y eso me dejó unos anticuerpos que no solamente quedaron a nivel de sangre normal, sino en lo que se llaman las células plasmáticas, que tienen una memoria por 40 a 50 años, que es un tema importante que hay que tener en cuenta, que siempre queda toda persona que haya tenido la enfermedad o las personas que se han vacunado guardan una memoria en la biblioteca celular del organismo de que ya reconocen la presencia de esa proteína viral en cualquier momento que se vuelva a presentar. De modo tal de que yo le echo seguimiento a mi caso y con el nuevo producto que lanzamos ahora en el mes de diciembre, Dios mediante, se llama Glutactive. Glutactive. Esto es que activa las inmunoglobulinas o lo que es lo mismo, los anticuerpos naturales. Pero como una sorpresa, y está ayer hice una publicación, reportado ya científicamente por los laboratorios que han hecho todos los análisis, resulta que incrementa los anticuerpos IgG contra el COVID. O sea, la persona que ha sido vacunada reactiva los anticuerpos y los incrementa entre un 17 y un 400%. Y las personas que han tenido la enfermedad, que han desarrollado la enfermedad, como en el caso mío, me subieron de 2.9 a 12 en la valoración, de modo tal de que mis inmunoglobulinas resistentes al COVID se están incrementando. Como consecuencia, yo no tengo por qué correr a vacunarme. No con esto quiero decir que las personas no se vacunen. ¿No? Claro. No. Pero es tu experiencia y además tú tienes un conocimiento, tienes un seguimiento que no es el del ciudadano común. Entonces, es lo que yo le digo a las personas. Cada quien puede tomar una decisión. Ahora, lo preocupante es, Raimundo, que yo siento que hay un chantaje y una especie de manipulación a los que no se vacunan. Lo estás diciendo tú. Sí, lo estoy diciendo yo. Y yo te estoy escuchando. Y tú me estás escuchando, ¿no? Así es. O sea, y fue otra de las razones por las que yo me vacuné. Porque dije, o me vacuno o tengo que comprarle a alguien y contrabandear una tarjeta de vacunación para poder seguir viajando el mundo. Entonces,
yo ahí es donde digo, bueno, yo entiendo que los gobiernos deben, obviamente, garantizar la salud pública y que la vacuna, se ha comprobado que a medida que la vacunación se ha acelerado, han disminuido los casos de COVID. Pero, wow, tener que todo el mundo vacunarse aún en contra de su voluntad, a mí me parece como una falta de libertad personal. Sí. Fíjate, yo voy a aprovechar esta tribuna. Es un tema. Tema de controversia. Sí. Yo voy a utilizar esta tribuna importante, esto que llega a muchísima gente a través de ti, para decir lo siguiente, y esto va dirigido a todos los gobernantes del mundo. Señores, ustedes quieren solucionar esto de forma más rápida. Ya aproximadamente entre el 40 y el 50% de la población mundial ya se contagió, ya sufrió la enfermedad, ya tiene anticuerpos. ¿Qué es lo que se debe hacer? A mi criterio es verificar que cada quien tiene anticuerpos COVID, el que los tenga porque tuvo la enfermedad sin darse cuenta, que es lo que está sucediendo en el estudio que estamos haciendo, que hay personas que dicen, no, yo no tuve COVID, yo vengo aquí de voluntario para este estudio, pero yo no tuve COVID. Resulta que en los exámenes de laboratorio la persona presenta anticuerpos COVID. O sea que sí los tuvo. Los tuvo sin darse cuenta. No los sintió. Entonces esa persona ya debería de recibir, en vez de la vacuna, un certificado de que tiene anticuerpos, como el caso mío y el caso de otros, y no que uno sea mal visto y que estén pidiéndole un cartoncito que, como tú has dicho, existen muchos cartoncitos fraudulentos en muchísimas partes del mundo que los compran por cualquier cantidad de precio, como me han escuchado. ¿Y qué pasa con los que entonces podemos hacernos un examen de anticuerpos? Los tenemos un certificado mucho más vigente que el certificado que emiten las farmacéuticas al haberse vacunado. Fíjate que en el estudio también hay personas que sacaron su cartoncito para demostrar y grabar y quedar en el estudio registrado, y resulta que habiendo sido vacunados no tenían anticuerpos. Y se está demostrando. O sea que algunos, aunque reciben la vacuna, no les hace anticuerpos. Su sistema inmunológico no reacciona para producir anticuerpos. Y es allí donde se dice que la vacuna tiene 95% de eficacia. Ese 5% faltante es que no produjo anticuerpos. Otras vacunas de otras empresas, llámese China, rusa, americana, donde sea, tienen entre 60 y 70%. Aún menos. Pues muchísimo menos, entonces queda entre un 30, 40, 50% que no crea anticuerpos. Por lo tanto, esa persona está peor que si no hubiese tenido el asintomático, o peor que si no se le diera una verificación a sus anticuerpos por un estudio de serología de sangre, y allí entonces se determina que hay anticuerpos. Con lo cual, ese señor hay que darle un certificado de que está vacunado de forma natural, habiendo desarrollado todo. Y así quitaríamos esta segregación de que si usted no está vacunado, no vengas a mi casa, que si usted no está vacunado, no puede entrar en un restaurante. Yo he visto en Madrid algunos casos de gente que dice, yo estoy vacunado, no sé qué. No. Entonces han tenido ahí una discusión entre mesas y al final le han caído muchísima gente, ya sabemos cómo son los españoles, y han tenido que irse parejas que estaban ahí reclamando un derecho. Entonces, cuando uno entra en un restaurante y dice, ¿está vacunado? Yo quisiera entonces que me mostraran el dueño del restaurante y que me va a atender el certificado de vacuna y el certificado de no haber tenido enfermedades de ningún tipo ni naturaleza para poderme atender y servirme la comida. Maravilloso esto, y por eso yo quería aprovechar a Raimundo y preguntarle de estos temas que son polémicos, controversiales y muy actuales hoy. Y quedé impactada con lo que dijiste de cuánta gente cree que no le dio, qué tal que estemos tú y yo en esa lista, que no nos dio. De hecho, escuchándolo a él ahora, me da la curiosidad de irme a hacer un examen de anticuerpos, porque ya yo tengo la vacuna, ¿ves? Entonces puedo tener anticuerpos porque ya los tenía, porque me dio asintomático o porque simplemente la vacuna me los produjo. Pero quiero saber también si, a pesar de haberme puesto 2 dosis de Pfizer, mi cuerpo tiene o no tiene anticuerpos, porque eso yo no lo sé. Yo tampoco. Me puse la vacuna, pero yo no he hecho un examen que compruebe que esa vacuna ha sido eficiente en el cuerpo de Ismael Cala y que yo tengo anticuerpos ante el COVID. Yo los invito a ustedes, a ambos, a que participen en el estudio que a partir de 45 días iniciamos con un grupo entre 100 y 200 personas en la investigación científica para demostrar ya firmemente y en un grupo estadístico mayor de que el producto Glutathione es un precursor de anticuerpos y un protector de los anticuerpos COVID. Pues y ahí ustedes se lo pueden hacer, y se lo pueden hacer mensualmente durante 90 días. Ustedes van conociendo cómo están ustedes y allí ustedes determinan si se vacunan otra vez o no se vacunan, porque el tema de la vacuna,
también es responsable de mi parte decirlo, aunque no lo estén diciendo por ninguna parte, ¿hasta cuándo vas a hacer estimular el sistema inmune con una sustancia externa que no reconoce el organismo y al no reconocerla se activa el sistema inmunológico para defendernos? ¿Hasta cuándo se va a hacer esto? Porque ya están hablando de una cuarta vacuna. Claro. Esto no está bien, esto no se ha visto, esto es como que te dan un antibiótico y no, y hay que darle otro y otro. ¿Ah? Sí. Por si te enfermas. Y entonces los médicos mismos dicen, no te pongas antibióticos para cada momento, que te duele una cosa, no un antibiótico, que te duele otra. Y mira, el caso del producto, para quizás acortar esto, ¿por qué el Glutacti? Bueno, porque sencillamente cambia el sistema del cuerpo, va a cambiar en crear resistencia a virus, a bacterias, a microorganismos como consecuencia de este impacto tan fuerte que hemos tenido con la COVID. Yo recuerdo cuando estaba muchacho, 16 años, hace poco, no hace mucho, que una inyección para un proceso infeccioso eran 250.000 unidades de penicilina. Hoy en día son 2 millones que hay que colocarle a una persona. Y encima de eso hay que hacer mezcla, ampicilina con sulbactam, ampicilina con clavulánico. Hay las combinaciones de medicamentos, de modo tal que así como la vacuna tiene que reformarse, modificarse, nosotros tenemos con el Glutacti modificar también la potencia y algunos otros elementos dentro del producto para activar las condiciones de respuesta inmunológica ante lo que le viene al mundo y que lo estamos viendo, secuelas en cantidades. Raimundo, ¿dónde podemos continuar viéndote por redes sociales, que es ahora lo que todos estamos usando? Mis redes sociales, Raimundo Santa Marta. Raimundo Santa Marta, en Instagram. En Instagram es donde más opero, trabajo. Esa la atiendo yo hasta 3, 4 de la mañana. Gracias por mantenerme al día, porque por WhatsApp Raimundo siempre nos envía información, artículos, investigaciones, todo lo último que va saliendo que tiene que ver con el tema de la salud y el bienestar del ser humano. Y la verdad que me he instruido mucho desde que él me incluye en esa lista de lo que distribuye también. Ya pronto no me invitas a mí porque ya tú lo vas a saber todo. ¡No! ¡No! ¿Qué va? Esto es demasiado conocimiento. Exactamente. ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias, Raimundo, por estar con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo. Esta es tu casa. Muchas gracias. Isma, me quiero despedir dándole gracias a todas las personas que nos ven por YouTube, que nos escuchan por todas las plataformas digitales, y gracias por extrañarnos, por escribirnos. Gracias, Raimundo. Nos vemos pronto. Como no, gracias a ti por la invitación, y cada vez que necesiten una actualización de información de este tipo, te tendremos. Pues con mucho gusto vengo, y mucho más en esta maravilla de sitio. Que lo felicito. Gracias, gracias. Hermoso. Y gracias a ustedes también por estar ahí, por escucharnos, por vernos. Dios es amor. Hágase el milagro. El secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Hasta la próxima, dementes.